Sí, señor. Listo, ya. Bueno, listo. Entonces, cada vez que nosotros hablamos de formulación y evaluación de proyectos, pues llamémoslo así, es una práctica cotidiana a nivel de las empresas y de los inversionistas, tanto del Estado como los inversionistas de carácter particular. Simplemente, pues, consiste en seguir, llamémoslo así, una estructura básica que nos puede llevar a elaborar un proyecto y hacer una evaluación de ese proyecto ex ante, es decir, en el papel, para luego ofrecer esos resultados a una empresa, a una junta o al mismo inversionista particular que nos contrate para tomar decisiones acerca de si invierte o no de acuerdo a sus expectativas. Entonces, normalmente un curso de proyectos, que es la parte central aquí, comienza primero con una identificación, y en este caso estamos hablando de identificación de un problema o una oportunidad de negocio. No necesariamente tiene que ser un problema. Me explico. Cuando el Estado es insuficiente para satisfacer la demanda de educación superior en Colombia, entonces aparece el sector privado y dice, vean, nosotros le jugamos a eso, vamos a hacer proyectos de educación y entonces por eso aparecen todas las universidades privadas con las carreras que ellos mismos determinan. Entonces, cuando el Estado deja una demanda insatisfecha, el sector privado se encuentra la oportunidad de hacer negocio con eso y por eso entonces encontramos que el sector privado hace sus estudios a través de proyectos, los aprueba, los lanza y la gran diferencia entre el uno y el otro son los costos de matrícula, como para que ustedes entiendan que no es lo mismo pagar en la Universidad del Tolima, por decir algo, 3 millones de pesos para entrar a medicina que entrar a la Universidad de los Andes, donde el semestre vale 35 millones de pesos. Bueno, después de identificado el problema o la oportunidad de negocio, entonces se viene a una segunda fase, que es la fase de formulación. Quiere decir eso es que hay que llenar de contenido todo es a partir de ese problema llenar de contenido una formulación que implica hacer estudios básicos de tamaño del proyecto, de estudio técnico, estudio administrativo, estudio ambiental, estudio presupuestal, estudio, ¿cuál me queda por fuera? El de mercados, cosa que permita pues hacer un análisis del comportamiento del sector dentro de una economía y luego entonces ya después de que tenemos eso podemos pasar a la tercera fase que es la fase de evaluación donde pues con los datos que estamos trabajando vamos a aplicar unos indicadores de evaluación y ellos nos permitirán decir, bueno, el proyecto sirve o no sirve o qué condiciones tiene. Y finalmente pues aparece una última etapa que es la que aparece aquí de gestión, que es aquella que tiene que ver básicamente con cómo hacer realidad primero la inversión y luego poner a funcionar eh, este proyecto con el propósito de solucionar el problema identificado. De manera general, en Colombia tenemos, y todos los países tienen lo mismo, la planeación tiene un marco legal. Ese marco legal pues tiene que ver primero que tenemos una constitución política que en los artículos 333 y 339 habla sobre la necesidad de planificar en el país y de establecer, llamemos, reglamentaciones para la planificación. Además, el marco legal se apoya en el decreto 2410 del 89, en el decreto 841 del 90 y la ley 152 o la ley orgánica del plan de desarrollo de 1994. Vamos a mirar en qué consiste cada uno de ellos. El artículo 334 de la Constitución Política de Colombia habla que el Estado
debe intervenir y dar pleno empleo a los recursos humanos y asegurar que todas las personas, en particular las de menores ingresos, tengan acceso efectivo a los bienes y servicios básicos. El Estado también debe promover la productividad y competitividad y el desarrollo armónico de la región. Es decir, que así como de pronto encontramos en el país que hay regiones que para nuestro caso se llaman departamentos, hay unos con mayor desarrollo, unos con menor desarrollo, pero todo también depende de las mismas posibilidades de que cada departamento pueda generar recursos, pueda generar bienes y servicios, pueda generar riqueza para Profe, posicionarse pues, en unas escalas que, en unas escalas que tiene el que tiene el profe, qué pena lo interrumpo. ¿Su merced está pasando las diapositivas? sí. Ah, porque es que se quedó solamente en la primera, profe, en la del título. Bueno, permítame, ya lo estamos solucionando. Bueno, entonces, pues decía que en el artículo 334, pues entonces hay una responsabilidad del Estado asegurar el pleno empleo de los recursos y todo para que los distintos eh, estratos de la población tengan acceso a bienes y servicios. El artículo 339 habla de que habrá un plan nacional de desarrollo conformado por dos grandes componentes, llamémoslo así, un volumen 1, un volumen 2, un tomo 1, un tomo 2. El plan de desarrollo es una parte general, que es la de diagnóstico que se hace a nivel del municipio, de la región y del país. Y después de ese diagnóstico, entonces un plan de inversiones, es decir, una elaboración de un presupuesto para poder distribuir los recursos en el orden nacional, regional y local. El decreto 2414 dice que se establece a nivel del país para los proyectos públicos lo que se denomina el Banco de Proyectos de Inversión Nacional BEPIN. Y ese BEPIN, entonces, su función es diseñar, actualizar y difundir metodologías para formular y efectuar seguimiento a los proyectos de las entidades públicas del nivel nacional. Esto es válido solamente para los proyectos que van a recibir recursos del orden del presupuesto nacional, llámese nación, departamento o municipio. El decreto 841 de 1990 dice que el Departamento Nacional de Planeación, que es la entidad que regente la planeación en Colombia, debe elaborar metodologías para la evaluación de proyectos de inversión. Esto permite que todos los organismos y las entidades evalúen los proyectos antes de ir al Banco de Proyectos de Inversión Nacional. Y la ley orgánica del plan, que es la ley 152 del 1994, establece ya la obligatoriedad de que los municipios, los departamentos, la nación y todas las entidades del Estado deben elaborar para un plan de desarrollo para poder legislar y poder mostrar de dónde parten y dónde terminan y poder hacer evaluación de cuál fue el rendimiento que se tiene, que se tuvo en el periodo de gobierno. Recordemos que el presidente aquí, pues uno tiene un periodo de 4 años, los gobernadores lo mismo y los alcaldes lo mismo. Los gerentes de los institutos descentralizados del país y llamémoslo los ministerios, tienen más o menos el mismo tiempo de duración
como gerentes de las entidades públicas. Entonces, el artículo primero dice que el propósito es de que la obligatoriedad de todas las entidades públicas en el país de elaborar planes de desarrollo. No, digamos, no establece eso para las entidades privadas, dadas las condiciones de que el movimiento, el comportamiento de los recursos privados son solamente del sector de la cuerda de la persona que tiene los recursos para hacer la inversión. El ámbito territorial de aplicación de la ley orgánica es todo el territorio nacional y nuevamente recalca en el capítulo segundo, artículo 4, que la conformación del plan debe tener dos grandes componentes. Primero, una parte diagnóstica y segundo, un plan de inversiones. Bueno, esto como un preámbulo, pues para contextualizar el porqué de la planeación. Bueno, vamos entonces ahorita sí a entrar un poco más en materia con relación a lo que es la parte inherente a los proyectos. Y entonces, ya entramos en materia. Como para contextualizar todo lo que ustedes leyeron, alcanzaron a leer en el capítulo 1 de mi libro que se los envié desde el día de ayer. Entonces, la importancia de formular proyectos agropecuarios estriba en que dentro de las ramas de la economía, el sector agropecuario, que es el sector primario de la economía, tiene un gran peso dentro de la economía, dadas las condiciones de que es un gran productor de alimentos, un gran productor de materias primas, un gran sector donde se hace explotación de recursos naturales y donde se hace la explotación de minerales, incluso la actividad petrolera. Vamos a devolvernos un poco en la tarea de mirar qué es lo que pasa en el sector agropecuario. Y volvámonos como a tercero de primaria. En tercero de primaria nos enseñaron de que el sector agropecuario, que es donde se relaciona el hombre con la naturaleza, para en jerga actual de los ambientalistas, eso se llama la dimensión ambiental. Y nos muestran que en Colombia las producciones agrícolas y pecuarias y forestales tienen una condición básica, y es que responden a la altitud y los pisos térmicos. Nos enseñaron de que hay actividades agrícolas, pecuarias, forestales en clima cálido, es el clima más bajo, por debajo de los 1000 metros sobre el nivel del mar. Hay un clima templado que va de los 1000 a los 2000, donde la temperatura es más o menos promedio de 18 grados, entonces específicamente se dan otro tipo de actividades. Luego pasamos al clima frío que está entre los 2000 y los 3000, y entonces allí también hay actividades que son concretas por variedades de cultivos, por variedades de animales o por variedades de árboles. Y finalmente pues hay una zona de páramo donde pues, la producción pues, no es conveniente porque deben ser zonas de estrecha de protección desde el punto de vista ambiental. Entonces, miremos, toda economía depende de la producción de más y mejores bienes y servicios. ¿Y para qué se hace esa mayor producción de bienes y servicios? Para satisfacer
necesidades de la población, de la industria, del mercado externo, etcétera. Y esa producción, pues necesariamente necesita gastar recursos, recursos que de acuerdo pues a la magnitud de esas necesidades debe tener un manejo racional. Y racional no es más que buscar la mejor manera de hacer el mejor aprovechamiento de esos recursos. Entonces, si nosotros relacionamos esto, por esta razón, la planificación del desarrollo requiere recursos a través de programas y proyectos que busquen mejorar la calidad de la vida, la calidad de vida y que se recuperen los recursos que se inviertan. ¿Con qué propósito? Con que al obtener nuevamente los recursos invertidos se pueden reinvertir nuevamente en esas actividades o en otras actividades para generar nuevas fuentes de inversión. Si miramos los programas de gobierno, los promotores del gobierno en el país, en Colombia, tienen unos programas que son estratégicos. Y específicamente para el sector agropecuario encontramos vivienda de interés social rural, así como existe para la población urbana, lo hay para rural. Hay programas direccionados hacia la mujer rural, entendiendo de que muchas mujeres rurales son cabeza de familia, entonces de transferencia de tecnología, crédito, etcétera, para programas de adquisición de tierras o mejoramiento de tierras en el sector rural, para esas oportunidades que estábamos nosotros mencionando hace un momento, que son la opción de sacar nuevos emprendimientos, nuevos cultivos y demás, dadas las condiciones de un ambiente favorable dentro de los mercados, para hacer alianzas productivas entre lo que es el sector productivo y el sector o la industria de transformación. También programas que tienden a satisfacer necesidades y a generar posibilidades de trabajo para la población rural desplazada. Sabemos de que estamos en un país donde el conflicto rural realiza de manera permanente durante muchos años desplazamiento de población del campo hacia la ciudad y después hay que generar estrategias para poder devolverles nuevamente a sus lugares de origen. Y hay un programa que se llama de recuperación de tierras, PRORED, que es el que tiene que ver con lo que tienen las actuales políticas del gobierno, comprar tierras o repartir tierras que han sido decomisadas pues a actividades ilícitas para poder ponerlas en actividad productiva y mejorar la economía. Si hablamos de proyectos productivos, pues entonces tenemos un sinnúmero de entidades que trabajan, que investigan para buscar la modernización tecnológica. Yo podría incluso decir que en este momento este programa en que ustedes están metidos como diplomado es cómo van a adquirir conocimientos sobre modernización tecnológica en actividades hortofrutícolas para poder llevarlas al campo y mejorar la productividad del campo. Tiene también proyectos productivos que tiene subsidio para la compra de tierras, que es otra modalidad, pues, si no se entrega el terreno, pues entonces se pueden dar recursos para la compra de tierras. Adquisición directa de tierras, las compras. Cuando no se tiene esa posibilidad, entonces se va hacia aquellas zonas que son de propiedad del Estado y que se llaman zonas de colonización, de reserva campesina y de desarrollo empresarial, para que se entren nuevas tierras a la economía productiva. También se habla de programas que tienen que ver o proyectos del subsidio para la adecuación de tierras, para las organizaciones de usuarios, cosa de que ellos puedan generar estrategias para la venta de sus producciones, ya que
se salgan un poco del esquema de los intermediarios que son los que se quedan con las mayores ganancias de la producción agropecuaria. Y obviamente que hay toda una serie de proyectos productivos que van para zonas de resguardos indígenas, de minerías étnicas, cuando se habla después de las minerías negras, y de atención a la población desplazada. Lo importante entonces es entender de que con esta figura yo quiero decir, si uno quiere desarrollar actividades que vayan en pro de avanzar, pues tienen que existir de cualquier lado algunas fuerzas como esas manos que ayuden a jalonar, que existan también otros grupos que ayuden a empujar y que el que no sirva, que se canse, que no estorbe, como aparece tal cual la figura. Ahora sí, comencemos a mirar por qué surge un proyecto. Y entonces un proyecto, pues resulta que en el análisis que tenemos nosotros de las actividades y de la vida diaria, se generan problemas. Esos problemas, si se diagnostican, tal como dice la ley, pues a partir de allí van a salir unas alternativas que pueden ser soluciones, no solamente una, sino varias. Y esas alternativas, soluciones, son las que nosotros buscaremos cómo convertirlas en un proyecto. Y un proyecto, en última, no es más que un documento que sirve para asignación de recursos, de inversión, recursos humanos y para el desarrollo de unas actividades de producción que van a generar más y mejores bienes y servicios. Y si miráramos esto, pues necesariamente es un círculo virtuoso porque cada resultado de estas actividades nos va a dar nuevamente posibilidades de procesos de información que van a mejorar otras actividades en otros ciclos. Un poco más detallado la percepción de lo que es un proyecto, pues entonces decimos nosotros que siempre debemos de partir de un problema. Y a ese problema nosotros le debemos buscar una solución inteligente. Esa solución inteligente debe contener un paquete que son inversiones de recursos humanos, físicos, económicos y actividades. ¿Para qué vamos a buscar una solución inteligente? Pues para satisfacer las necesidades de una población que está carente, de unos empresarios que están buscando opciones de inversión, de manera pues que las inversiones de recursos y actividades que desde el punto de vista financiero, es decir, económico o privado, sean buenas, de manera económica para el Estado, sean eficientes y de manera social para la comunidad, sean las mejores. Cuando decimos nosotros que si vamos a hacer un paquete de estos recursos, no es más que estamos diciendo, estamos elaborando planificación a nivel de proyectos. Y entonces eso sirve para eliminar las restricciones al desarrollo, logra productos y beneficios y mejora la calidad de vida en un tiempo determinado. Entonces, vamos un poco concluyendo cosas. Cada proyecto, entonces, primero que todo debe salir de la identificación clara de un problema o una oportunidad para resolver. Segundo, que el proyecto debe proponer unos objetivos, es decir, qué es lo que va a hacer, cómo lo va a hacer. Tercero, que los objetivos deben de tener unas metas físicas a alcanzar. Entonces yo digo de que vamos a lograr una producción de tanto, entonces es en tanto tiempo y en tal porcentaje. Si hablamos, por ejemplo, de educación, entonces vamos a tener unas metas físicas que tienen que ver con el disminuir el porcentaje de analfabetismo en tanto tiempo y en tanto porcentaje, de tanto a tanto. Y que la mejor manera y la manera más eficiente de resolver el problema es a través de lo que estamos denominando
es un proyecto? Bueno, ahora entonces miremos qué es un proyecto. Una definición sencilla dice conjunto de actividades que se desarrollan en un periodo determinado. Entonces veamos que estamos diciendo. Hay que hacer cosas y durante un determinado tiempo, en el cual se involucran recursos. Que hay que meter recursos con el propósito de transformar una situación que es problema de una población específica o dar solución a un problema de una población específica. Entonces tenemos actividades, tiempo, recursos y solución a un problema. ¿Qué son? Otra definición de proyectos. Dice, son la realización de actividades, veamos que coincide con el anterior, organizadas en un tiempo, con objetivos de producir bienes y servicios, que solucionen el problema o satisfacen necesidades de un grupo de personas claramente identificadas, es decir, en este caso estaría hablando de los compradores. Entonces, estamos encontrando que a distintas definiciones hay elementos comunes en la formulación de proyectos. Los componentes de un proyecto. Entonces arrancamos definición del problema, definición del proyecto. Entonces aquí estamos hablando de los objetivos del proyecto. Debemos desarrollar un estudio técnico, debemos hacer un estudio financiero y finalmente hacer una evaluación para que en ese papel en el cual estamos desarrollando toda esta situación pueda mostrarnos las bondades de la inversión. Entonces, el contenido de un proyecto es identificar problemas, diagnosticar, hacer cuadro de problemas, tener objetivos globales, alternativas, objetivos, situaciones esperadas, estudio técnico de localización, tamaño, tecnología, mercados, ambiental, administración, presupuesto y flujo de caja. Y ya cuando llegamos al flujo de caja, pues entonces entramos a hacer evaluación del proyecto. En mi libro de proyectos, trabajado durante 35 años como profesor de la Universidad del Tolima y de la Facultad de Agronomía, hay un total de todos estos proyectos. Proyectos agroindustriales, presentados por ingenieros agroindustriales, 272 proyectos. Proyectos agronómicos, 65 proyectos. Proyectos forestales, 289. Proyectos hortofrutícolas, fruto de estos seminarios. Ya vamos como por el 65 proyectos, pero vamos ya por el orden de los 90. Proyectos pecuarios con veterinaria, 467. Proyectos sociales, 50. Y proyectos hortofrutícolas adicionales que aparecen aquí, entonces ya serían no 65, sino 80. Bueno, ¿por qué elaboramos nosotros proyectos? La elaboración de proyectos básicamente tiene que ver que hay una rueda que es la producción, que es la que tenemos nosotros que manejar y, darle movimiento desde el sector del campo. Hay un sector que es el sector de consumo, que también es una, llamémoslo ya no una rueda, sino un engranaje con el sector de la producción, porque está dependiendo del consumo para los productos que vienen de manera directa en la canasta familiar para el consumo de los hogares, o la producción que va en materias primas para la industria que se encarga de transformarla y entregarla como producto ya con un valor agregado para el consumo también de la población o para el mercado externo. Y la función del proyecto es esa tercera rueda que, llamémoslo, que si las concatenáramos las tres, deberían estar trabajando de manera armónica. Y entonces luego viene un interrogante aquí para el ejercicio académico que debemos hacer dentro de la facultad o en este diplomado,
para poder obtener la nota de este módulo, que es el de proyectos, y entonces yo tengo una serie de razones para decir por qué la asignación debe ser individual. Es decir, que cada estudiante debe elaborar un proyecto o revisar un proyecto. Entonces, ustedes pagarán una matrícula individual. El propósito es que ustedes sean evaluados y esa evaluación debe ser individual. En la vida profesional se requieren personas que aporten y desarrollen ideas de inversión, que desarrollen competencias. Solo se trabaja menor y no hay a quien echarle la culpa porque aquí, incluso en este curso y en los otros cursos de la universidad, cuando va más de uno, es que el que traía el trabajo no vino. En tiempos de pandemia, que ya los pasamos, donde las salidas eran restringidas, también se hace más difícil para trabajar en grupo, teniendo un grupo en cuenta que hay que respetar el distanciamiento social. Y otras muchas razones para decir, bueno, el trabajo que debemos hacer es de carácter individual para poder obtener la nota de este módulo. Por otro lado, yo quisiera que todos se sintieran y se sentaran en ese trono, que puede ser tipo rey o tipo reina. Es decir, la comodidad que tendría como de ascenso, de subir hasta allá para poder ocupar ese trono y tener una vista maravillosa hacia lontananza de la felicidad que le genera el, el estar bien. Cuando se hacen proyectos de más de un individuo, pues este tipo de imperfecciones que puede tener el proyecto son menos perceptibles cuando lo hace una persona que cuando lo realiza un grupo. Es decir, aquí el maestro se pifió, no tomó medidas y quedó más grande el ancho de la puerta que el espacio que había dentro. ¿Por qué no hacer trabajos en grupo? Yo tengo un dicho que cuando trabajan dos ya hay uno que va medio colinchado. Y peor si la responsabilidad es de tres o más, por lo que ya hay más de dos que van de bacalaos. Y finalmente, pues, cuando hay más de uno, no tenemos la posibilidad de encontrar salas de trabajo de esas características. Entonces, en esas condiciones, pues estamos mostrando por qué debemos hacer los trabajos individuales. Con esto abro el debate. Abrimos el debate. ¿Quién quiere tomar la palabra con respecto a la elaboración de trabajo? ¿Qué pasó? ¿No todos entendieron? ¿No todos están callados? ¿Aló? Pueden prender su micrófono y participar. Vamos fuera de foco. Diga, San Sebastián. Sí, señor. Es decir, nosotros en este momento, ¿qué es lo que hacemos? Estamos mirando la opción de dejar de acuerdo a como ustedes perciban si son individuales o si se pueden o si se quieren agrupar, tomar una decisión de cuántos son los participantes, primero que todo, para poder organizar si son los 14 que están confirmados y que están presentes,
o si son más, o si son menos. Entonces, poder saber cuántos proyectos se van a revisar en este grupo de proyectos. Yo diría, pues, siendo exagerado, máximo grupos de 2. Y esa decisión no la tomo yo, la toman ustedes. Porque ya esta misma tarde tienen que confirmarle, vea, yo voy a hacer el trabajo individual. Personas que no les gusta trabajar con otras personas o que están lejos o que no está a la mano. Hay otros que están de pronto en la misma zona y que tienen facilidad de reunirse. Entonces dicen, vamos a trabajar 2, que es lo máximo permitido. Pero es una decisión que se tiene que tomar hoy mismo para así mismo poder asignar individualmente a cada grupo de 1 o cada grupo de 2 el trabajo que hay que hacer. Es decir, hay las dos posibilidades, porque la posibilidad la está determinando usted. Usted dice, a mí no me gustaría trabajar solo porque yo estoy ubicado fuera de la ciudad de Ibagué, estoy en Medellín, y entonces no tengo con quién trabajar, y eso para ponernos de acuerdo, para reunirnos, listo, yo me comprometo a hacer el trabajo individual. Pero otros querrán, pues, porque ya son, por ejemplo, de los que están en Ibagué, los que están en La Granja, entonces dicen, vamos a trabajar entonces 2, máximo 2. Entonces eso nos da la posibilidad de decir cuántos grupos van a salir entre individuales y de grupos de 2. Pero son ustedes los que toman la decisión para esta misma tarde y me escriben al correo. Mire, yo voy a hacer el grupo con tal persona o voy a trabajar solo persona. Bueno, ¿alguien más quiere opinar? No, profe, todo claro. ¿Queda claro? Bueno. Entonces voy a dar unas pautas de qué es lo que se trata el trabajo. En este semestre de las condiciones en este diplomado de las condiciones del tiempo que tenemos para elaboración de proyectos y la carrera que viene aplazándose desde febrero y que arranca ahora y que debe terminar más o menos a tiempo de lograr unos grados. Entonces, no vamos a hacer la elaboración de un proyecto como tal. Se les va a asignar a cada uno un proyecto específico desarrollado dentro del mismo diplomado en los 10, 12 versiones que ha tenido este diplomado. Entonces, al asignársele, se le asigna un proyecto específico para que hagan todas las revisiones, las actualizaciones pertinentes a ese proyecto, dadas las condiciones de que van a pertenecer a distintos momentos del diplomado, viene como desde el 2006 hasta el 2023, y entonces vamos a hacer 3 entregas de manera individual para que ustedes hagan las verificaciones, las confirmaciones y las actualizaciones de esa información, que lo pondremos a partir del día de hoy a un plazo de 15 días. La entrega, la devolución. Una vez revisada esa devolución, pues entonces hacemos la devolución para que hagan las correcciones y hacemos la segunda entrega del mismo proyecto, pero ya para complementarlo a esa parte del estudio técnico. Y daríamos otro plazo de otros 15 días para la entrega formal, y ya la entrega final estaría dada como para principios de junio, donde nosotros estableceríamos ya que está terminando el diplomado y completamos las notas para poder pasarlas a la dirección del diplomado y puedan ser, o tenemos que nosotros como profesores llevarlas directamente a la plataforma de la universidad. Listo, profe.
En cada uno de esos eventos se le está dando toda la información necesaria y pueden de manera individual por los grupos de uno o los grupos de dos enviar información y recibir el feedback pertinente para que lo que se haga sea lo más adecuado. Bueno, antes de que haya, pues, oigamos otra interpelación, tenemos un serio inconveniente con el Meet. El Meet no permite llamadas más de 1 hora y yo programé 1 hora y media. Entonces, tan pronto el Meet nos saque, pues ustedes van a recibir la información de que empezaríamos entonces a las 8, a las 8:15 empezaríamos la siguiente sesión y nosotros le enviamos el vínculo. Ya fue enviado. Entonces comenzaríamos a las 8:15 hasta las 9 y luego se les envió el vínculo para que empezáramos a las 9:15 hasta las 10 en esta sesión de la mañana. Más tarde se hará la entrega de las sesiones de las 3 horas que tenemos que trabajar esta tarde, de 2 de la tarde a 2:45, de 3 de la tarde a 3:45 y de 4 a 4:45. Preguntas Listo, ahora sí. profe. Es decir, nos va a tocar así para poder utilizar el Meet pues, que tenemos. Y entonces, pues, si ya para la próxima sesión, que es como el 20 de mayo, algo así, una cosa así, entonces ya tendremos una programación más precisa. Listo, profe. Por lo pronto, pues entonces, si no hay más preguntas, pues entonces cortamos y a las 8 en punto, 8:15, arrancaríamos con la siguiente sesión que ustedes tienen la información ya en su correo. Dígame, Luis Eduardo. Bueno, entonces mire, la primera entrega tiene que ver con la definición del problema, el diagnóstico y llega hasta la formulación de alternativas. La segunda entonces es el estudio técnico que tiene tamaño, localización, administración, la parte ambiental y la parte presupuestaria. Y la tercera parte ya es la parte de evaluación. Es decir, esa sería la tercera entrega, pero todas van concatenadas una con respecto a la otra. ¿Más inquietudes? Bueno, Luis Eduardo dice que está listo, que no hay problema. El silencio otorga. Bueno. Entonces, listo, nos volvemos a ver a las 8:15. Yo entro antes para poder, si es que tengo que admitir a la gente como me toca hacerlo ahora. Pues la idea es de que si ustedes contestan desde el mismo correo de que sí van a asistir, pues ya no tienen inconveniente de entrada de manera directa. Bueno, entonces nos vemos a las 8:15. Listo, profe.